Hola, buenas. Bienvenidos a este vuestro canal, El Cronista de la Corte. Y este es el tercer y último vídeo que vamos a dedicar desde este canal a los reyes de Dinamarca en honor a la abdicación que se produce hoy, 14 de enero, de Margarita II en su hijo, el futuro o ya rey Federico X de Dinamarca. En este vídeo vamos a hablar de Federico IX, padre de Margarita II, y también, por supuesto, de ella, de la propia Margarita II. Federico IX nace en 1899 y muere en 1972. Y solamente es rey de 1947 a 1972. Como ya hemos visto en el vídeo anterior, él era hijo del futuro rey Cristián X, porque él nace durante el reinado de su bisabuelo, Cristián IX. Y su padre en aquel momento, o sea, en el momento en el que él nace, era el heredero. Por lo tanto, él era el heredero del heredero. Su abuelo, Federico VIII, sube en 1906 al trono y su padre entonces se convierte en heredero hasta que en 1912 sube su padre al trono como Cristián X y entonces ya sí, nuestro Federico, futuro Federico IX, pues es o se convierte en heredero al trono. En 1918, Islandia se convierte en reino independiente. Es decir, se convierte en un reino independiente de Dinamarca, pero unido a Dinamarca por un lazo personal, es decir, bajo la misma corona o bajo la misma monarquía. Y entonces, nuestro Federico se convierte también en príncipe heredero de Islandia. Lo que pasa que en 1944, pocos años antes de que Federico ascienda al trono, Islandia se proclama como una república independiente. Y por lo tanto, pues nunca llegó a ser rey de Islandia, simplemente como su único príncipe heredero de ese reino y casi potencial rey, eso sí. Su matrimonio, pues bueno, estuvo envuelto en las típicas tratativas que había en aquel momento. En un primer momento, él se compromete con su prima Olga. Esta era hija del príncipe Nicolás de Grecia y de su esposa, Elena Vladimirova. Pero no se termina eso no termina de cuajar, no llega a nada. Y varios años después, en 1935, se compromete con quien fue su esposa, la princesa Ingrid de Suecia, hija del rey Gustavo VI de Suecia y de su mujer, Margarita de Connaught. El matrimonio fue un matrimonio bastante popular. Se casan, unos años previos a la Segunda Guerra Mundial, y es en ese momento, en esa Segunda Guerra Mundial, que es cuando Dinamarca sufre una ocupación alemana, cuando los príncipes herederos adquieren una gran popularidad. ¿Por qué? Margarita II, pues fue su hija primogénita, nace muy poco después de la ocupación alemana. Y entonces se convierte en una especie de símbolo de la resistencia, este matrimonio en general, con esta hija, y se les empieza a ver pues paseando por las calles de Copenhague, o andando con el carrito y la princesita, o en bicicleta. Es decir, se empiezan a acercar poco a poco al pueblo porque Federico tenía muy presente que la monarquía tenía que alejarse de esos grandes palacios y acercarse más a la población. Él mismo, por ejemplo, siempre, aunque era un gran amante de la música y del arte, él siempre presumió de algo que se consideraba en aquel momento un poco vulgar dentro de la realeza, como eran los tatuajes. Él, que siempre, en vez de hacer una carrera, digamos, mucho más militar, una carrera dedicada a la marina, y él tenía muchos tatuajes. Una cosa muy parecida a Don Juan, el conde de Barcelona, padre del rey Juan Carlos, que también tenía algún tatuaje. Pues Federico, como decimos, se acercó bastante a
a la población y en 1947 es cuando, a la muerte de su padre, él asciende al trono. Lo hace, como hemos dicho, como Federico IX, y a lo primero que se enfrenta es que él tiene 3 hijas, Margarita, Benedicta y Ana María. Ahora al final de esta primera parte veremos a estas hijas quiénes son. Entonces, claro, en Dinamarca existía una ley de sucesión del siglo XIX, de 1830 y algo, en la que se establecía que la sucesión al trono era por baronía. Por lo tanto, al no tener el matrimonio entre Federico y la reina Ingrid varones, a la muerte de Federico, el trono pasaría a su hermano Canuto o, si no, al hijo varón mayor de Canuto. Esto Federico pues no lo terminaba de ver bien y aprovechó que desde hacía un tiempo el Parlamento quería aprobar algún tipo de enmienda constitucional para solventar esto, lo apoyó y finalmente en 1953 se aprobó una enmienda constitucional que establecía una nueva ley de sucesión. Una nueva ley de sucesión que lo que dejaba claro es que el varón, dentro de la línea del soberano, estaba por encima de cualquier mujer, pero en tanto en cuanto no existiera ningún varón, entonces la mujer primogénita heredaría el trono. Y como entre Federico e Ingrid no había hijos, eran 3 hijas, pues Margarita, su hija mayor, se convirtió en princesa heredera. Si hubieran tenido un varón, aunque fuera más pequeño que Ana María, que era la más pequeña, pues pasaría por delante de sus hermanas. Pero bueno, no fue el caso. Él fue un rey. Bueno, su popularidad realmente fue durante su época de príncipe heredero, como gran adalid de la resistencia, ¿no? de esta resistencia contra la ocupación hitleriana. Luego ya como rey sí tuvo una popularidad, puesto que él fue el primer rey que de verdad paseó por todo el reino de Dinamarca, Groenlandia, etc. y se acercó a la población. Pero él muere en un momento bastante complicado. Él muere en 1972, 14 de enero, fecha conmemorativa hoy por ser la abdicación de su hija, y muere en un momento muy complicado de auge del republicanismo. No obstante, vamos a ver antes a estas hijas que tuvo, salvo, por supuesto, a Margarita, que la veremos ahora, pues para ver con quién se casan y cuál es su descendencia. Como hemos dicho, tuvo 3. Margarita, que ahora la veremos, Benedicta y Ana María. Y empezamos con su hermana Benedicta. Ella se casó con el príncipe alemán Ricardo de Sayn-Wittgenstein-Berleburg y tuvo 3 hijos, un varón y 2 mujeres. El primero y el primogénito, Gustav, que es el jefe familiar de la dinastía de su padre, y se casó hace muy poquito con Karin Axelsson. Creo que si no han tenido un hijo, están a punto de tenerlo, porque esta información de que se casó, ya digo, se casó hace muy poco tiempo. Su hermana, Alexandra, que se casó con el conde Jefferson Feil Elhuth, y la más pequeña de las 3 hijas de los 3 hijos de Benedicta, Natalia, que se casó con otro alemán, Alexander Johannes Mann. Luego, la otra hija de Federico e Ingrid, que es Ana María, mucho más conocida como la reina Ana María de Grecia. Ella es viuda ya, estuvo casada con el rey Constantino II de los helenos, hermano de la reina doña Sofía. Y de este matrimonio nacieron 5 hijos. Alexia, que vive aquí en España porque está casada con Carlos Morales. Paulos, que es el actual pretendiente al trono griego, que está casado con la famosa Marie Chantal Miller. Nicolás,
que está casado con Tatiana Blatnik, Teodora, que se mantiene soltera, y Filipos, que está casado con Nina Flor. Y ahora, pues damos paso a Margarita II. Ella nace en 1940 y es la hija primogénita, como hemos dicho, de Federico IX y de la reina Ingrid. Ella, a través de la ley de sucesión que se aprueba en esta enmienda que hemos hablado antes, se convierte en princesa heredera y asume sus funciones dentro del Consejo de Estado. Ella es una princesa peculiar. Le gustaba mucho y le gusta mucho el arte, la arqueología, también la economía, la filosofía, pues le gusta un gran abanico de cosas. Y fue estudiando en la Escuela Económica de Londres, donde conoce a su futuro marido, Henry de Montpezat, que en aquel momento era secretario de la Embajada de Francia en Londres. Se casan en 1967, pocos años antes de que asuma el trono, en 1972, la muerte de su padre, Federico. Su madre, la reina Ingrid, superó bastante en edad a su marido. La reina Ingrid, que nunca asumió el título de reina viuda ni de reina madre, siendo reina, murió en el año 2000 y en algún momento ocupó también el cargo de regente cuando su hija o sus nietos pues no estaban en Dinamarca porque se encontraban de viaje. El matrimonio entre Margarita y Henry, bueno, hay que tener en cuenta que ella asume el trono en 1972 en un momento en el cual la corona, como hemos dicho, no estaba pasando por su mejor momento de popularidad. Había un importante auge del republicanismo y había una parte de la población importante, incluso algunas encuestas afirman que más de la mitad de la población danesa no querían a la monarca. Todo esto cambia cuando Margarita asume el trono. Margarita es un aire fresco dentro del vetusto mundo de la monarquía, una señora que se acerca lo máximo posible a la población, una mujer que ha diseñado portadas e ilustraciones de libros como el de Tolkien, del Señor de los Anillos, una mujer que ha diseñado vestuario para teatro, para ballet, que ha participado haciendo de mendiga en obras de teatro, que se ha acercado lo máximo posible a los niños, haciendo disfraces, jugando con ellos. Ha estado siempre a la vanguardia de los cambios en Dinamarca y poco a poco empezó a ser bastante querida hasta que hoy en día, ahora que ha abdicado, nos encontramos ante una reina que posiblemente haya sido la monarca más popular que haya tenido jamás Dinamarca, con unos índices de popularidad que rozan casi el 90%, mucho más altos que los que tuvo su prima Isabel II. Y en Dinamarca el movimiento republicano hoy en día, aunque existe, y es bueno que exista dentro de un juego democrático, no tiene mucha fuerza. En Dinamarca la abdicación de la reina ha sentado de una forma muy sorpresiva. Nadie a nivel de la población se lo esperaba. Y bueno, ahora está todo el mundo expectante a ver qué va a pasar. Porque Margarita ha dejado el listón muy alto, muy alto. Ella es la primera reina de Dinamarca desde su antepasada, Margarita I, que reinó a finales del siglo XIV, principios del siglo XV. No obstante, hay muchos catedráticos medievalistas de Dinamarca que señalan que Margarita I jamás fue reina de Dinamarca. Eso se dice porque cuando ella firmaba documentos legales o cuando ella asumió, digamos, el poder en Dinamarca en el siglo XIV, a finales del siglo XIV, ella en ningún momento fue proclamada o nombrada como reina, sino que su título era señora plenipotenciaria y guardiana de todo el reino de Dinamarca.
Y por lo tanto, algunos expertos lo que dicen es que ella, más que reina, fue regente. Así que estos que defienden que Margarita I nunca fue reina, dicen que Margarita II ha sido la única reina que ha tenido Dinamarca en su larga historia. Igual como es la primera desde Eric III, 800 y pico años atrás, que abdica el trono. Y ella no lo ha tenido fácil, puesto que su marido, sinceramente, no se lo ha puesto fácil. Su marido Enrique ha sido un señor muy peculiar, con muchísimas controversias. Una cosa muy parecida al duque de Edimburgo, que tuvo también sus controversias. Ellos terminaron separándose. No sé cómo ellos lo llegaron a anunciar en Dinamarca, pero bueno, ellos se terminaron por separar porque él tenía unas propiedades en Francia y él se iba allí cada 2 por 3 porque jamás asumió estar por detrás de su mujer y tener el título de príncipe consorte. Él quería ser, en una autobiografía que él escribió, él alegó que él quería ser reconocido como rey consorte de Dinamarca, no como príncipe. Pero bueno, en un mundo donde él nació en aquel momento, pues se puede entender que él quisiera más protagonismo. Y él, pues bueno, pues murió allí, medio apartado, en sus propiedades. Eso tal vez sea una espinita clavada que haya ahí en la Casa Real de Dinamarca. El matrimonio entre Margarita y Henry, como todo el mundo sabe, tuvo 2 hijos. El príncipe Federico, actual Federico X, y el príncipe Joaquín. El príncipe Federico, o actual rey Federico, se casó con Mary Donaldson y tuvieron, o han tenido, 4 hijos. Christian, que hace muy poco cumplió la mayoría de edad, Isabel, Vincent y Josephine. Y el hermano de Federico, el príncipe Joaquín, ha tenido 2 matrimonios. Una con Alexandra Manley, con quien ha tenido 2 hijos, Nicolás y Félix, y otro con María Kevalín, con quien ha tenido otros 2, Enric y Atena. Por una ley de la Casa Real danesa, los hijos del príncipe Joaquín, estos 4 hijos, dejaron de ser príncipes con tratamiento de Alteza Real y pasaron a ser condes con tratamiento de excelentísimo señor. Esto a Joaquín no le sentó muy bien, hubo problemas, Margarita tuvo que hablar con él, reunir un cónclave familiar para contar qué había sucedido. Bueno, yo imagino que son estas nuevas corrientes que hay hoy en día dentro de las casas reales de crear, digamos, familias reales mucho más nucleares, no tan extensas como, por ejemplo, la de Reino Unido, que es sumamente grande, esa familia real. Yo imagino que lo que ha querido hacer Margarita II, o lo que quiso hacer Margarita II, como paso previo a esta abdicación, es pues hacer una familia mucho más pequeña, una familia mucho más nuclear, que se quedaran ella, su hijo Federico, con su esposa y sus 4 hijos. Ella ha abdicado pese a que en todas las entrevistas que ha concedido siempre ha dicho que ella jamás iba a abdicar. ¿Por qué ha abdicado? Yo creo que es pronto para hablar de eso. Tal vez dentro de un tiempo se desvelen si las razones que ella dio pues son las acertadas, que es que se encontraba cansada y no se encontraba bien después de unos problemas de salud que había tenido. Algunos medios de la prensa del corazón hablan del escándalo entre Federico y Genoveva Casanova. Bueno, yo creo que es pronto para hablar de eso. Federico goza de una buena popularidad también. Tiene también unos intereses muy parecidos a su madre, así que imagino que será buen rey, por lo menos será un rey bastante aceptado por la población, donde ya digo, la monarquía goza casi de un 90% de popularidad, que eso es altísimo, y Margarita se va con un listón tremendamente alto. Como he dicho antes, probablemente sea y será durante bastante tiempo la reina más popular, o reina o rey, pero si le contamos con que ha sido la única reina, bueno, pues la jefa de Estado o la persona que ha ostentado la jefatura de Estado más popular en Dinamarca en siglos. Desde aquí, desde el canal, queremos rendir homenaje a Margarita II, por eso estos 3 vídeos que hemos realizado sobre ella, sobre eso.
familia real desde Federico VII, el último Oldenburg, hasta llegar a ella en este vídeo de hoy. Bueno, le agradecemos todo lo que ha hecho. Se va la última gran reina de Europa, se despide del trono. También la última reina que viene de una descendencia regia, puesto que ya las reinas que van a venir a partir de ahora ya no vienen de una descendencia regia. No es que esté mal, pero bueno, es importante reseñarlo. Y esperamos que viva mucho tiempo más y que pueda ver cómo Federico actúa como soberano a partir de ahora. Y a vosotros, pues muchas gracias por estar aquí, detrás de la cámara, detrás de los auriculares, donde sea que estéis viendo el vídeo de hoy. Y daros las gracias nuevamente. Podéis comentar, podéis seguirme en redes sociales, en Instagram, en el Cronista de la Corte. Y en breve volveremos a vernos para hablar de otro tema, de otros personajes que espero que también os guste mucho. Muchísimas gracias nuevamente y hasta luego.